Antes de que apareciera el Hijo del Hombre, antes de que se abrieran los cielos, hubo una voz que no nació en palacio, ni creció en templo, una voz que retumbó en el desierto, una voz que decía: arrepentíos. Hoy te contaré la historia del último profeta del antiguo pacto, pero también del primero que anunció la llegada del reino. El hombre que preparó el camino, el que no temió a reyes, el que murió por hablar verdad. Hoy hablaremos del profeta del fuego, Juan el Bautista, y lo que su vida nos grita aún hoy. Todo empezó con un hombre viejo y una mujer estéril. Zacarías era sacerdote. Elisabet, su esposa, descendiente de Aarón. Ambos caminaban rectos, pero no podían tener hijos. Pero un día, en el templo, cuando Zacarías ofrecía incienso, un ángel apareció. No uno cualquiera. Era Gabriel, el que está en la presencia del Altísimo. Tu esposa te dará un hijo, y se llamará Juan, y estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Lucas capítulo 1 versículo 13 al 17. Zacarías no lo creyó, y quedó mudo. Pero 9 meses después, nació el niño. Y cuando preguntaron su nombre, Zacarías escribió: su nombre es Juan. Al instante, recobró el habla. Y profetizó: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Lucas capítulo 1 versículo 76. No se dan muchos detalles de su niñez, pero Lucas capítulo 1 versículo 80 dice: y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan se apartó del sistema religioso, del templo, del ruido. Vivía en el desierto, vestido con piel de camello, comía langostas y miel silvestre. Era un hombre de revelación, de fuego, de confrontación. No estaba en la sinagoga. No tenía púlpito. Pero tenía una palabra que sacudía naciones. Mateo 3 lo muestra predicando en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Multitudes venían a él, y bautizaba a los que se arrepentían. Por eso lo llamaron Juan el Bautista. Juan y Jesús eran parientes lejanos. Elisabet y María, madre de Jesús, eran primas. Lucas 1 versículo 36. Cuando María visitó a Elisabet estando embarazada, Juan saltó en el vientre al oír la voz de María. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Pero el verdadero momento clave fue en Juan 1:29, cuando Jesús vino al Jordán para ser bautizado. Juan lo vio y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dudaba en bautizarlo. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo capítulo 3 versículo 13 al 15. Juan obedeció. Y cuando lo bautizó, el cielo se abrió, el Espíritu descendió como paloma. Y se oyó una voz del cielo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3 versículo 16 al 17. Muchos profetas se vendieron al sistema. Juan no. Cuando Herodes tomó a la esposa de su hermano, Juan lo enfrentó. No te es lícito tenerla. Marcos capítulo 6 versículo 18. Y por eso, fue arrestado. Encerrado en una celda. Silenciado por el poder. Herodías, la mujer adúltera, lo odiaba. Quería su cabeza. Y el día llegó. Durante una fiesta, la hija de Herodías bailó para Herodes. Él, embriagado, le prometió lo que quisiera. Ella, manipulada por su madre, pidió: Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Marcos 6 versículo 25. Y el profeta del fuego fue decapitado en una prisión. Solo. Pero con la frente en alto. Porque nunca cayó la verdad. Jesús dijo de él:
Entre los nacidos de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Y sin embargo, Juan murió sin ver el reino plenamente. Murió en una cárcel. Sin multitudes. Sin despedidas. ¿Por qué? Porque los verdaderos profetas no viven por lo que ven, sino por lo que oyen del cielo. Y Juan oyó que venía el rey. Y lo preparó. Aunque eso le costara todo.